Ya está con nosotros Cecilia González, nada más que prenda su cámara. Ándale. Guapa. Hola, Cecilia. Hola, ¿cómo les va? Bien. Nos vemos después de ese gran reventón con Marcela Turati, donde también estuvo Jorge Meléndez. Lo que pasa es que Jorge salió huyendo, ya no lo viste. No, pues sí. ¿Qué hace? Ya no, a estas alturas de mi vida ya no soy para seguirles el paso a ustedes. Por pura salud. Por pura salud. Sí. Oigan, hicimos como un gran esfuerzo para conectarnos, y le agradezco mucho porque ahorita son como las 10, las 11:15 de la noche allá, y entonces está haciendo un gran esfuerzo Cecilia González para conectarse con nosotros, cosa que le agradezco mucho. Y pues, bueno, ¿cómo has estado? Bien, acá encerrada la mayor parte del tiempo, porque acá la cuarentena es obligatoria, aunque como periodista, los periodistas tenemos chance de salir, pero yo procuro mejor no, así que eso, encerrada, como casi todos acá. Salieron y regresaron, ¿no? Perdón. ¿Estás en Buenos Aires o dónde andas? Sí, en Buenos Aires. Pero preguntarte, salieron de la cuarentena y de repente de nuevo todos para sus casas, ¿no? No, nunca se ha salido de la cuarentena. Se ha flexibilizado, pero igual más allá de que sea obligatorio, no, la gente ha estado saliendo cada vez más porque es inevitable. Claro. Pero tampoco se están deteniendo en la calle, ¿no? Lo que se cierran son los accesos a la ciudad, eso sí hay muchos retenes policiales. Pero bueno, sí, igual ya se va a abrir el lunes y va a ser todo un lío. Bueno, veremos. Pues, la cuarentena ya, yo sé que llegaste como un poquito después, pero pues ¿cómo fue tu llegada? Porque realmente fue pues algo que pues muchos no hemos vivido. Nuestra compañera Cecilia tiene una columna en RT Noticias que pues cada cuándo le escribes, compañerita. La columna una vez a la semana. Y entonces también ahí la pueden ver. Y entonces pues cuéntanos un poquito cómo fue y cómo fue el shock de llegar a ver una ciudad casi desierta. Sí, es raro porque la ciudad casi no la he visto. Porque yo llegué en uno de los vuelos de repatriación. Yo estaba en México, me agarró a mí la cuarentena en la pandemia en México y estuve casi 2 meses allá, y a mediados de abril conseguí lugar en un avión de repatriación para acá. Fueron esos vuelos especiales de que han habido en todo el mundo para llevar a la gente al lugar donde vive, ¿no? Porque aunque no soy argentina, yo tuve lugar acá. Ya ese viaje fue con música de suspenso, ¿no? Porque sí daba mucho miedo subirte al avión y íbamos todos amontonados porque todos los lugares obviamente iban ocupados. Y cuando llegábamos, y eso sigue pasando, y cuando llegas a la ciudad de Buenos Aires, hay todo un operativo porque hay muy pocos vuelos, solo hay vuelos de repatriados, no hay vuelos comerciales para ninguna parte. Y hacen llegada con operativos sanitarios, y de ahí nos llevaron directamente a un hotel, porque el gobierno de la ciudad, a toda la gente que llegó de repatriación, los llevaba a un hotel para que estuvieran ahí encerrados 14 días. Así que yo estuve del aeropuerto directo al hotel, y luego del hotel también todo un operativo sanitario para después de que nos hacían el hisopado para probar que no tuviéramos coronavirus, ya irme a mi casa, pero nos mandaban en un auto. Así que lo que vi en ese momento de la ciudad fue por auto, y ahí sí se veía totalmente vacía la ciudad, aunque había más autos de los que yo esperaba. Ya en las últimas semanas, cuando salgo a comprar o a veces salgo a trabajar, a hacer alguna nota, se nota la debacle económica con el cierre de negocios, que eso es tremendo. La gente que está viviendo en la calle, que también eso es muy doloroso acá porque ahorita es pleno invierno, por eso estoy tan tapada. Pues sí es cierto. Sí, pero es cada vez más, más gente en la calle, cada vez más negocios cerrados.
La ventaja, entre comillas, es que ni la cantidad de muertos ni la de contagios ha sido todavía de los niveles en los que sí está pasando en la mayor parte del mundo, ¿no? O sea, que fue una cosa por la otra, pero sí, no sé, todo incertidumbre, la verdad. Justo te iba a decir eso porque estamos hablando de un poquito más de 2,000 muertes, ¿no? Las que tienen por COVID-19 en Argentina. Y yo te quiero preguntar cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno y si ustedes como población, y bueno, qué apoyos ha dado a la población vulnerable y ustedes cómo han sorteado estas medidas del gobierno. Mira, ha habido varias etapas. La primera etapa fue como de un mensaje de unidad nacional que fue inédito acá, porque al igual que en México, en Argentina es un país sumamente polarizado, ¿no? Entre peronistas, es tremendo. Todo es blanco-negro, pero algo muy bueno que hizo el presidente para aminorar esa polarización, porque además recordemos que Alberto Fernández comenzó a gobernar en diciembre. O sea, la pandemia... Se le tocó. O sea, le tocó, sí, entró fue su debut. Bienvenido, presidente. Bueno, lo que hace él, que a mucha gente sorprendió, fue que para decretar la cuarentena obligatoria y para cerrar fronteras, buscó el apoyo de la oposición. La capital está gobernada por un dirigente macrista, podríamos decir, o ya no sabemos de qué nivel está su relación, pero la capital es opositora al gobierno nacional. Y es la primera vez en muchos años, pero en muchos años, yo llevo acá 18, que de hecho es la primera vez desde que llevo acá, que el presidente y el gobernante de la capital, y además del resto de los gobernantes del país, hubo toda una alianza de, bueno, esto es muy duro, vamos a unirnos. Las fotos, por ejemplo, eran inéditas del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el presidente y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, todos juntos, ¿no? Y otros gobernadores de otras provincias que también son opositores al peronismo. De hecho, a pesar de que la cuarentena fue obligatoria, no hubo muchas resistencias y en ese momento se aplaudió como la madurez de la clase política. Pero 4 meses después, bueno, todo empieza a cambiar y también hay un fastidio de la ciudadanía, también empezó a haber un uso político, obviamente, de la pandemia. Hoy yo ponía en Twitter porque decía, si no fuera que hay muertos de por medio sería gracioso, porque desde que yo llegué y hace un mes más, se empezaron a recrudecer las críticas de la oposición, tanto periodística tanto mediática como política, en contra de la cuarentena, ¿no? Que ya abrieran, que la economía, que todo se iba a caer. Ahora que ya van a flexibilizar la cuarentena, la queja es por eso, porque lo que ha estado pasando estas últimas 2 semanas es que los casos han empezado a incrementarse. Entonces es por una cosa, por la otra, pero bueno, la polarización volvió, no tenía por qué haberse ido por completo, a pesar de que hay esfuerzos de quienes están en cargos de gestión son los que más padecen, ¿no? Porque están en la oposición sin tener que rendir cuentas de lo que estás haciendo, bueno, pues es más fácil. Pero bueno, pasamos eso, de que les decía, es de una primera etapa de apoyo, de unidad. El presidente llegó a tener 80% de popularidad, por ejemplo. Ahora ya está entre el 50-60%. Y yo creo que va a ir bajando también porque, bueno, la crisis económica va a impactar, ¿no? Exacto. ¿Y en desempleo cómo van en ese tema? Sí hay destrucción es que es lo que está pasando en todo el mundo. O sea, sí. Esta es la explicación que ha dado Alberto Fernández. La última vez que alargó la cuarentena, que fue hace 3 semanas, mostró las cifras con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De cómo la economía de un montón de todos los países del mundo se va a impactar negativamente. Argentina no tiene por qué ser la excepción. La parte todavía que se aplaude, bueno, es que efectivamente el número de víctimas no tiene nada que ver con lo que está pasando en la mayoría de los países de la región, que particularmente en América Latina, que es con lo que habría que compararse un poco, ¿no? Y además, si tomamos en cuenta que al lado está Brasil, que es un desastre, con un presidente negacionista, Bolivia con un gobierno de facto, y Chile con un gobierno que está en la cuerda floja desde el año pasado, bueno, es muy interesante, ¿no?
Así que vemos, pero todo es esa incertidumbre, no sabemos. Cecilia, y para que se quedaran en cuarentena, ¿les dieron algún apoyo económico el gobierno a quienes no tenían posibilidades de trabajar, ¿no? O que, por ejemplo, yo tenía un pequeño comercio, lo tengo que cerrar, ¿de qué vivo? ¿El gobierno los apoyó? Sí, han estado, hay ingreso de emergencia, le llamaron, es una especie que como de previa, porque lo que sí hay un proyecto para aplicar acá el famoso ingreso unibásico universal, que también esta pandemia dejó en claro que todo mundo deberíamos de tener, ¿no? Sí, es insuficiente porque finalmente, es que este es un país también, recordemos que cuando Alberto Fernández asume en diciembre, Mauricio Macri lo había dejado a Argentina sumida en una grave crisis económica, con niveles de inflación históricos, con desempleo, con pobreza, récord también, que esa pobreza ahora obviamente va a subir todavía más. O sea, ya la situación era ahí con endeudamiento, que también ese es otro tema ahorita de Argentina. Así que la situación ya era muy delicada y va a empeorar. Digo, los indicadores sí, van a ser para eso lo mismo, el mismo gobierno lo ha reconocido, aunque es esto, ha dado alicientes, por ejemplo, también en moratorias de impuestos, y sobre todo eso, reparto, hay alrededor de 9 millones de personas que están recibiendo el ingreso de emergencia por la pandemia. Pero bueno, es eso, que nada alcanza, pero el presidente del principio dijo, no me interesa la economía, me interesan las vidas. Así que es toda un debate. Oye, ¿y cómo va lo de la deuda externa? Porque la estaban renegociando justamente y parece que iban ya renegociándola bien, pero pues vino todo esto y ya se trastocó, que es una deuda externa bastante alta la de ustedes, ¿no? Sí, se está negociando, pero no se ha llegado a ningún acuerdo con los fondos de inversión, porque son los famosos fondos de inversión, que en realidad son los especuladores de siempre. Así es, los buitres. Argentina no paga, iniciarán juicios contra el Estado, así que, pero eso veremos también, porque hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que la deuda argentina como está ahorita es impagable, es insostenible. Así que el gobierno ya hizo varias propuestas con varios niveles de rebajas, de quita. Hay un grupo o dos de fondos de inversión que no lo quieren aceptar, pero bueno, eso también veremos. Eso, la última fecha de las últimas fechas, se vence a principios de agosto. Oye, Cecilia, fíjate que nos escribe Marco Alberto Sotelo Solís. Pregunta para Cecilia, ¿en Argentina implementaron algún programa de apoyo para la recuperación de la economía? Ya no lo mencionaste, y si fue así, ¿se recurrió a ello un financiamiento por parte de organismos de créditos internacional? No, Argentina no puede pedir un peso más a nadie, ni nadie más se lo daría en estas circunstancias. En los últimos 2 años Mauricio Macri logró endeudamientos récord. De hecho, Argentina ya no le debía nada al Fondo Monetario Internacional desde 2010, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había ordenado el pago. De hecho, creo que ya no recuerdo si fue en el gobierno de Cristina o en el de Néstor Kirchner. Sí. Pero bueno, durante el kirchnerismo, Argentina le pagó lo que le debía al Fondo Monetario Internacional. Fue una década en la que el FMI no tuvo que venir a exigirle cuentas a nadie porque ya se le había pagado. Y con Mauricio Macri volvió el endeudamiento. Así que nada, Argentina no tiene ningún chance ni ganas, porque es un país que en quiebra. ¿Sabes cuánto es el endeudamiento de Argentina? Lo que se está negociando ahorita son 60.000 millones de dólares, pero a nivel global son más de respecto del Producto Interno Bruto, ¿tienes una idea de cuánto es? Son 2 dígitos, porque antes, sí, ahora no tengo la cifra exacta, pero sí representa un nivel de hecho es el más alto de América Latina con respecto a la deuda. No, te pregunto esto porque México tiene ahora un nivel respecto a su Producto Interno Bruto, y en México hay una discusión sobre eso, y a veces algunos del observador que decimos que
México se puede endeudar para ayudar a los que necesitan con este ingreso básico. México tiene una deuda de 56, 58, quizás 60 del Producto Interno Bruto. Y creo que Argentina tiene como el 200% del Producto Interno Bruto, y hay otros países que también tienen Estados Unidos tiene como el 180% del Producto Interno Bruto de deuda, ¿no? Estados Unidos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué a nosotros no nos dejan endeudar y los grandotes sí se endeudan y hacen todo lo que quieren? Se están endeudando muchísimo Alemania, España. No, el problema no es es que el problema no es la deuda, el problema es la capacidad de pago. Ese sí, sí lo sé, pero Oye, Cecilia, ¿y su sistema de salud, cómo está ahorita en Argentina con todo este asunto? Acá nosotros en México hemos tenido muchas situaciones por la violencia en contra del personal médico. ¿Ustedes han tenido casos similares? ¿Es un caso nada más de México? O sea, bueno, también hay otras partes del mundo donde... todo el mundo, también en Europa. Sí. El prejuicio, y fueron casos, o sea, si los sumas pueden tener uno solo que pase es horrible, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora ya se redujeron también por lo que vi en México, ¿no? Tampoco ya no hay reportes tan cotidianos como había. Pasa es que eran, por suerte, que bueno que eran la excepción y ya está. Y con respecto al sistema de salud, a nivel nacional hay más del 50% de las camas disponibles. Por ejemplo, aquí en Capital, en Buenos Aires, se instalaron centros especiales por si llegaban, aparte de los hospitales, centros para atender a posibles enfermos de COVID. No se han tenido que utilizar. Lo que sí es que esta semana ya en Ciudad de Buenos Aires ya está ocupado más del 60% de las camas, y por la tendencia que si sigue así la tendencia, el temor de las autoridades es que se empiece a ocupar todo y que haya un exceso, ¿no? Que es el grave problema que hubo en Europa. Porque no, lo que ha dicho el gobierno, ¿para qué sirvieron estos 4 meses de cuarentena? Bueno, para preparar justamente al sistema de salud y que no haya un desborde. Eso es lo más importante. Pero digo, ahorita, después de tanto tiempo, la presión va desde la cuestión sanitaria, pero también desde la cuestión del hartazgo de la ciudadanía por no salir y por no ver a sus familiares y a sus seres queridos, y la parte económica, porque es cierto que también hay decenas de miles de microempresarios que viven al día, ¿no? Que aunque los niveles de informalidad no tienen nada que ver con lo que pasa en México, pero bueno, son gente que necesita también ya empezar a generar ingresos, ¿no? Oye, Cecilia, ya para que te vayas a dormir, porque sabemos que estás haciendo un gran esfuerzo por nosotros. Y bueno, tampoco es que te... Bueno, no tanto, pero sí lo apreciamos. Oye, ¿cómo se está reporteando allá? ¿Qué? ¿Todo es Zoom, llamadas por teléfono, sales a la calle, te para la policía y le dices, hey, soy periodista? ¿Cómo está eso? Yo he salido muy pocas veces. Hace 2 semanas, por ejemplo, fui a una estación cuando se volvió a poner dura, se endureció la cuarentena de nuevo. Fui a una estación de trenes de cercanías para ver cuáles eran los operativos. Ahí es la primera vez que me pararon unos policías, porque en las entradas de los trenes revisan que hay un permiso electrónico y tú debes entrar en tu teléfono y es el que te valida, y tu DNI, entonces tienes que andar con tu documento nacional de identidad, tu IFE. Okay. Pero nada más, o sea, no hay... pero luego en las calles comerciales tú pasas y parece que la vida cotidiana está... Digo, la gente empezó a saltarse la cuarentena a pesar ya de la prohibición en las últimas semanas. Y con respecto, bueno, eso al trabajo periodístico, el presidente de vez en cuando, por ejemplo, mañana va a anunciar el presidente con otros gobernadores y funcionarios qué va a pasar con la cuarentena a partir del lunes, que se supone que ya se flexibiliza. Ahí hay conferencias de prensa en la residencia oficial, ahí van grupos de periodistas, pero en la calle ha habido mucho trabajo de periodistas también, porque en las últimas semanas, sobre todo, también hubo marchas como las que hubo en México contra la cuarentena, que en realidad es contra la cuarentena, contra el aborto, contra Bill Gates, contra Soros, contra el comunismo. Vieron que en todos lados mezclan.
Así que banderazos o caravanas de autos, igualito que en México, porque esto es un movimiento obviamente organizado a nivel internacional, ¿no? Sí, ya nos dimos cuenta. Sí, periodistas en la calle ha habido. Yo a veces he salido a hacer crónicas de diferentes barrios, pero no entrevisto a nadie, es como crónica de lo que veo, nada más. Hospitales yo no me acerco, yo prefiero no. No te acerques. No. Pero hay colegas, bueno, que sí lo han hecho y bueno, ya. Pero sí, lo que más se ha venido trabajando obviamente es desde casa, ¿no? Y las llamadas telefónicas y WhatsApp y todo eso. Bueno, Cecilia, ya vete a dormir, por favor. Me da ternura que tú estás preocupado por... Es que sí estoy preocupado porque, pues es la hora. Yo te felicito porque sigues teniendo el idioma mexicano, no el idioma argentino. No, argentino. Igual quiero hacer una denuncia pública en este momento contra Eric Mesa, que desde que me dijo que era a las 9, me dijo a las 9, yo siempre pensé que a la mañana. Claro que era a las 9 de la noche hora México, cosa que no hay ningún problema, no me estoy desmayando de sueño, amigo, no te preocupes. Así es este muchacho Eric, por eso ya se sonroje. Rojo. Por eso siempre decimos, amamos a la señora Coti, su mamá, imagínate, a Eric y sus hermanos. Besos a doña Coti. Voto absolutamente. Me da mucho gusto verlos y que estén haciendo este tipo de interacciones, pero son súper necesarias, la verdad, porque también con lo vapuleado que está el periodismo en general en América Latina, cualquier tipo de iniciativa de este tipo está buenísima. Ya ni medios públicos tenemos con esto de Notimex y demás, que todavía viene una oleada peor en otros que luego tocaremos, pero bueno, ya ni medios públicos. Sí, efectivamente. Pero bueno, tenemos por allá un amigo, Cuchu Uruchurtu, que te mandaré sus datos, que fue mi adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas, y una argentina le robó el corazón y se fue para allá hace como 4 años o 5 años. Y ha estado con nosotros, ahora nos da mucho gusto que estés tú. Sí. Te agradecemos. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Buenas noches. Ustedes también. Hasta luego. Muchos besos. Abrazote.